Mi vida siempre ha sido un libro abierto, o al menos eso creí yo. Ustedes, que ya han vivido un par de décadas, saben que la vida no es una línea recta, es una madeja de hilos, donde la confianza se teje con hilos de oro y a veces se deshace con hilos de decepción. Pero lo que les voy a contar, amigos míos, no es una simple decepción. Es una traición de esas que le hielan la sangre, que le hacen dudar de todo lo que creía conocer sobre su propia familia. Y lo peor, no fue un desconocido, fue mi propio hermano, sangre de mi sangre, carne de mi carne, quien me puso la soga al cuello. Les pido que se sienten cómodos, que tomen una taza de su bebida favorita, porque esta historia es larga, y créanme, tiene más giros que un camino de montaña. Yo sé que muchos de ustedes, a nuestra edad, valoran la tranquilidad y la honestidad por encima de todo. Y es precisamente esa honestidad la que se rompió en mi casa, en el lugar donde uno se supone que está más seguro. Todo empezó con un reloj, no cualquier reloj, sino el reloj de oro que mi padre le regaló a mi madre en su 25º aniversario. Un objeto con un valor sentimental incalculable, mucho mayor que su valor material, aunque este último no fuera despreciable. Mi madre, que en paz descanse, siempre lo guardó en una caja fuerte pequeña, oculta detrás de un retrato familiar en el salón. Era una tradición, una reliquia que debía pasar a la siguiente generación. Yo siempre supe dónde estaba. Mi hermano, Ricardo, también. Un martes por la mañana, de esos días en que el sol no calienta lo suficiente y uno siente que algo anda mal, fui a buscarlo. Había prometido mostrárselo a mi nieta, que estaba haciendo un proyecto escolar sobre la historia familiar. Abrí el compartimento, moví el retrato, metí la llave en la cerradura y la caja estaba vacía. Un vacío, mis amigos, que no solo estaba en el metal, sino en mi estómago. Un frío que me recorrió desde la nuca hasta los pies. El reloj, el tesoro de mi madre, había desaparecido. Inmediatamente, mi mente, esa máquina que a nuestra edad ya ha visto mucho, descartó a los extraños. La casa no tenía señales de allanamiento. La puerta trasera, con su doble cerrojo, estaba intacta. Solo una persona, además de mí, tenía acceso a ese conocimiento tan íntimo, mi hermano Ricardo. Y aquí es donde la historia se vuelve oscura, donde el cariño fraternal se pone a prueba. Llamé a Ricardo. No le dije que el reloj había desaparecido, solo le pedí que viniera a mi casa urgentemente. Ustedes conocen a los hermanos, ¿verdad? Hay una química, una forma de leerse las intenciones sin decir una palabra. Cuando llegó, noté algo distinto, una especie de nerviosismo, una mirada que evitaba la mía, como un niño que ha roto un jarrón y espera el castigo. Le conté lo del reloj. Vi cómo su rostro se ponía pálido, y no fue por sorpresa, fue, estoy seguro ahora, por miedo. Pero la respuesta que me dio, la respuesta que salió de su boca, fue un puñal directo al corazón. ¿Y por qué me miras a mí, Juan?, me dijo con una voz forzadamente calma. Yo no he estado en tu casa en semanas. Quizás lo perdiste, quizás lo vendiste y se te olvidó, ya sabes, la edad, como si a mis años la memoria fuera lo primero que se va. Me sentí insultado, pero el verdadero dolor no era la ofensa, sino la negación. Sabía que estaba mintiendo. Él conocía el valor sentimental de ese reloj. Sabía que yo jamás lo vendería. La conversación subió de tono. Yo, con la frustración y la pena, empecé a presionar. Le recordé las dificultades económicas que había estado atravesando. Ricardo es de esos que siempre pide prestado, pero nunca recuerda pagar. Yo siempre fui el hermano mayor, el que resolvía los problemas, el que los sacaba de apuros. Pero esto era un nivel diferente de deshonra. Tú eres un mentiroso, me espetó de repente, con los ojos inyectados en sangre, levantando la voz. Siempre has creído que eres mejor que yo. Ahora, ¿me acusas de ladrón? Eres un paranoico, un viejo resentido. Esa frase, tú eres un mentiroso, resonó en mi salón como un trueno. Fue la acusación más hiriente que he escuchado en mi vida. Ser llamado mentiroso cuando mi vida entera se ha basado en la verdad y en ayudarlo a él. En ese momento, la tristeza dio paso a una rabia fría, una determinación de acero que solo se forja en el corazón de un hombre traicionado.
Ustedes, que tienen hijos y hermanos, entienden que a veces el amor se mezcla con la decepción, pero en ese instante el amor se escondió. Solo quedó la necesidad de justicia, no solo por el reloj, sino por mi nombre, por el respeto que me había quitado con su insolencia y su mentira. Pero amigos, aquí viene la parte que él no esperaba. Mi hermano Ricardo, con toda su astucia de pedir dinero, olvidó un pequeño detalle. Un detalle que yo había instalado meses atrás por pura precaución, por las historias que uno escucha hoy en día. Detrás de ese mismo retrato, no solo estaba la caja fuerte de mi madre, sino también una pequeña cámara de seguridad, imperceptible, discreta, conectada a mi móvil. No la había revisado hasta ese momento, porque mi mente se negaba a creer que un familiar pudiera llegar a tal punto. Después de que Ricardo se fue, dando un portazo que casi tira la pared, yo no fui a gritar o a llorar. Fui a mi oficina, encendí mi ordenador y abrí la aplicación. Mi corazón latía como un tambor. Le di a la opción de ver el historial de grabaciones. Revisé día por día, semana por semana, con la esperanza y al mismo tiempo el temor de no encontrar nada. Y entonces lo vi. El video, la prueba innegable, la imagen de mi hermano, Ricardo, entrando en el salón, mirando a un lado y a otro, con la misma expresión nerviosa que tuvo cuando hablamos, moviendo el retrato, abriendo la caja y sacando, sí amigos, sacando el reloj de mi madre. El tiempo se detuvo. No había duda, no había margen para la interpretación. Era él. En el video se ve cómo mira el reloj por un instante, con una mezcla de avaricia y quizás vergüenza. Luego se lo guarda en el bolsillo interior de su chaqueta y cierra todo. Un robo perfecto, ejecutado con la frialdad de quien se siente con derecho a lo ajeno, o peor, a traicionar a su propio hermano. El peso de esa imagen me cayó encima como una losa. No era solo la pérdida material, era la destrucción de décadas de hermandad. Él me había llamado mentiroso, me había humillado, y ahora yo tenía en mis manos la herramienta para desnudar su verdad. La venganza, que es una palabra tan fea, empezó a tomar forma en mi mente. No era una venganza de maldad, sino una venganza de justicia. Una forma de demostrarle a él y al resto de mi familia quién era el verdadero mentiroso en esta historia. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Ir directamente a la policía? Eso significaría exponer el drama a toda la familia, a la comunidad. Había una forma mejor, más sutil, pero infinitamente más poderosa. Una forma que usaría su propia malicia en su contra. Ustedes saben que las heridas de la familia son las que más tardan en sanar, y yo estaba a punto de echar sal en esa herida, no por placer, sino por la necesidad de que la verdad saliera a la luz. La estrategia que ideé fue digna de una novela de suspense, y créanme, Ricardo nunca, jamás vio venir lo que yo estaba preparando. Me tomó varios días digerir la verdad. Como les dije, uno a nuestra edad cree que ya lo ha visto todo, que el corazón ya está blindado contra las grandes decepciones. ¡Qué equivocados estamos! La traición de Ricardo no era una espina, era un tronco que se había incrustado en mi pecho. Pero la rabia, aquella rabia fría de la que les hablé, se convirtió en mi combustible, mi motor para planificar la jugada maestra. Yo no iba a confrontarlo en privado para que me lo negara de nuevo, para que me llamara viejo loco otra vez. No, esta vez, la audiencia iba a ser mucho más grande. Mi estrategia debía ser impecable, sutil y sobre todo pública, pero con una fachada de inocencia. Sabía que si iba directamente a la policía, el escándalo destruiría a mi madre, a sus recuerdos y a la poca paz que queda en nuestra familia extendida. Necesitaba que la verdad saliera a la luz por sí misma, que la bomba explotara sin que mi mano estuviera visiblemente en el detonador. Ustedes saben, a veces la mejor defensa es la verdad, presentada de la manera más cruda posible. Decidí usar la tecnología a mi favor, esa misma tecnología que mi hermano ni siquiera imaginó que existía detrás de ese viejo retrato. El video, esa pieza de evidencia irrefutable, era mi arma. Lo descargué del sistema y lo guardé en una carpeta cifrada. Era un clip corto, de apenas 2 minutos, pero cargado con la prueba de un crimen. El primer paso fue tender una trampa psicológica. Tenía que hacerlo sentir seguro,
bajar su guardia. Lo llamé 3 días después de la confrontación. Usé mi voz más calmada y artificial. Ricardo, le dije, estuve pensando. Tienes razón. Creo que la edad me está jugando una mala pasada. He buscado el reloj en todos lados y no lo encuentro. Quizás lo moví yo mismo sin querer, o quizás se cayó de la caja. Te pido disculpas por haberte acusado, hermano. Me sentía desesperado. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Era un silencio de alivio mezclado con arrogancia. Sabía que se estaba regodeando. Escuché su respiración profunda, la de un hombre que cree haber salido ileso de un accidente grave. No te preocupes, Juan. Sabía que te darías cuenta. Me contestó con ese tono condescendiente que siempre me ha irritado. Todos tenemos nuestros lapsos. Por eso, no te preocupes más. Si aparece, bien. Y si no, bueno, es solo un objeto. Tienes razón, es solo un objeto, le confirmé, sintiendo el estómago revuelto por la hipocresía. Para compensar mi mala cabeza, y ya que estamos en esto, ¿por qué no vienes a casa el próximo domingo? Hacemos una parrillada, invitamos a la prima Elena y a los niños, un almuerzo familiar como los de antes, ¿qué te parece? Esto era oro, un almuerzo familiar, un evento social que convocaría a todos los parientes que mi hermano intentaba impresionar. Ricardo, que siempre ha tenido un ego más grande que su billetera, aceptó de inmediato. El escenario estaba listo. Mientras planeaba los detalles, recordé la frase que me había gritado: «Tú eres un mentiroso». Esa frase no solo me dolía, me ardía. Necesitaba limpiar mi honor, y la forma de limpiarlo era exponiendo la mugre del suyo. Pensé en todos ustedes, en mi público, en esas personas mayores que creen en la decencia. Sabía que este tipo de historias resonaba profundamente, porque la desconfianza familiar es un mal que aqueja a muchas casas. El domingo llegó, el sol brillaba, la carne chisporroteaba en la parrilla y la casa se llenó de risas, de ese bullicio familiar que uno atesora. Ricardo llegó con su esposa, vestido con su mejor traje, como si fuera un magnate en lugar de un hombre con deudas hasta el cuello. Me abrazó con esa falsedad pegajosa, y por un momento, la tentación de dejarlo ir, de enterrar el asunto por la paz familiar, casi me gana. Casi. Pero luego recordé el rostro de mi madre y la palabra mentiroso, y supe que tenía que seguir adelante. Durante el almuerzo, la conversación giró hacia el pasado. La prima Elena, que es tan nostálgica como yo, sacó el tema de nuestra madre y lo mucho que la extrañábamos. «Recuerdo ese reloj», dijo Elena, con una sonrisa melancólica. «El de oro. Era tan elegante». Mamá siempre decía que era el único objeto de valor que se llevaría a la tumba. Ricardo, sentado justo frente a mí, se puso visiblemente incómodo. Tragó saliva y cambió el tema rápidamente, preguntándome sobre mi coche. «Hablando de objetos de valor», intervine yo, usando mi voz de narrador, pausada y clara. «He estado digitalizando viejas fotos y videos de la familia. Me di cuenta de que tenemos tantas historias que se están perdiendo. ¿Por qué no compartimos un poco de esa historia ahora?» Hice una pequeña presentación. La idea era inofensiva. ¿Quién puede negarse a ver fotos antiguas? Nadie. Ricardo, aliviado de que el tema del reloj se hubiera disipado, incluso se ofreció a ayudarme a conectar mi portátil a la televisión del salón. ¡Qué ironía! Él, ayudando a armar su propia soga. En la televisión, empecé a proyectar diapositivas. Eran fotos de la infancia. Ricardo y yo en la playa, nuestra madre con su pastel de cumpleaños, el viejo perro de la familia. La sala se llenó de «oh» y «ah» nostálgicos. La atmósfera era perfecta, cálida, familiar. La gente se estaba relajando, sintiendo la conexión. Estaba creando una curva de confianza altísima. Y entonces llegué a la última diapositiva, una foto borrosa del retrato que cubría la caja fuerte. «Esta foto es especial», dije, y pude ver la tensión volver al rostro de mi hermano. Detrás de este retrato, mi madre guardaba nuestro tesoro más preciado, el reloj que mencionaste, Elena. El salón se quedó en silencio. Todos me miraban. Yo no estaba mirando a la gente. Miraba el mando a distancia en mi mano. Era el momento del clímax, el punto de no retorno. Les aseguré que mi corazón, a pesar de los años, estaba latiendo a 1000 por hora.
La verdad es que he estado muy preocupado, continué, bajando un poco la voz. El reloj desapareció, y cuando le pregunté a mi hermano, él me juró que no sabía nada, y me llamó mentiroso por haberlo sospechado. Sentí que se me rompía el alma. Pero antes de ir a la policía, hice algo. Algo que nos puede ahorrar mucho dolor, pero que nos dará la verdad. Tomé aire. Instalé una pequeña cámara de seguridad para estar tranquilo, para ver si era un ladrón o si era yo el que estaba perdiendo la cabeza. Y por suerte, o por desgracia, la cámara grabó algo. Ricardo se levantó de golpe. Estaba pálido. Sus ojos eran 2 agujeros negros de pánico. «¡Juan, no!», gritó, un grito desesperado. «¡No hagas esto! ¡Hablemos!». Pero era demasiado tarde. Con un movimiento rápido, seleccioné el archivo de video. La imagen en la televisión pasó de la foto del retrato al video en vivo del robo. El silencio que se instaló en mi salón, mis amigos, fue el silencio más ensordecedor que he escuchado. La cara de Ricardo, iluminada por el brillo de la pantalla, se contorsionaba en una mueca de terror absoluto, mientras todos los ojos de mi familia se posaban en la imagen de él mismo, abriendo la caja fuerte y guardándose el reloj de nuestra madre. El video duró apenas 2 minutos, pero se sintió como una eternidad. Cada segundo era un golpe de martillo sobre la fachada de decencia que Ricardo había construido. Ustedes, que han pasado por la vida conociendo la hipocresía, pueden imaginarse el ambiente. El aire se hizo denso, pesado, cargado de incredulidad y vergüenza. La esposa de Ricardo se tapó la boca con las manos, y los niños, confusos, se preguntaban por qué los adultos se habían quedado mudos de repente. Yo, parado junto al televisor, con el control remoto en mano, sentí una paz extraña. No era placer, sino la calma fría de la justicia que finalmente se sirve. Cuando el video terminó y la pantalla regresó a la imagen estática del retrato, Ricardo era un despojo. Estaba sudando, temblando, y sus ojos ya no me miraban con rabia, sino con un miedo profundo y justificado. Él sabía que su vida de mentiras acababa de colapsar frente a la gente que más le importaba. La prima Elena fue la primera en hablar, con una voz apenas audible. «Ricardo, ¿qué significa esto?». Él intentó una última, desesperada maniobra. Una mentira más para salvar su pellejo. «Juan ha manipulado eso. Es un montaje. Él tiene habilidades con la computadora. Sabe hacer esas cosas. Lo hizo para vengarse de mí, porque estoy pasando por un mal momento económico. Él es un enfermo». En ese momento, la acusación de mentiroso que me había lanzado días antes volvió a mi mente, pero esta vez con un eco vacío. No dije una palabra. Simplemente levanté mi teléfono móvil, que estaba conectado a la misma red de la cámara, y mostré a la prima Elena y a su marido la interfaz de la aplicación de seguridad. La grabación original, con la hora y la fecha, el logo del sistema de vigilancia, todo era auténtico. «Esto no es un montaje, Ricardo», le dije con una voz que no levanté, pero que resonó con autoridad. «Es la verdad que grabaste con tus propias manos. ¿Y sabes qué? Lo más doloroso no es que robaras el reloj de mamá. Lo más doloroso es que me miraste a los ojos y me llamaste mentiroso a mí, tu hermano, para encubrir tu bajeza». La esposa de Ricardo, hasta entonces en shock, finalmente reaccionó. Lo agarró del brazo y le susurró furiosa: «Ricardo, ¿es verdad? ¿Vendiste el reloj de tu madre por dinero?». Él se soltó de ella con un gesto brusco. «Cállate tú no sabes nada». Su desesperación era palpable. Se dirigió a la puerta, intentando huir como un animal acorralado, pero yo lo detuve, no con la fuerza física, sino con la palabra. «Alto, Ricardo, aún no terminamos. El reloj no es el único problema. El dinero que tienes, ¿de dónde viene? ¿Estás en deudas de nuevo?». Y aquí viene el giro que muchos de ustedes, que entienden cómo funciona la ruina de una persona, quizás ya sospechaban. Ricardo, presionado por todos los ojos de la familia, finalmente se quebró. Se desplomó en el sofá y cubrió su rostro con las manos. Los sollozos eran secos, desesperados. «Lo perdí todo, Juan», balbuceó entrecortadamente. «Las inversiones, los préstamos, el reloj. Lo vendí hace 2 días. Lo siento. Quería recuperarlo, devolverlo antes de que te dieras cuenta.
Una ola de murmullos recorrió la sala. La noticia de que no solo era un ladrón, sino que el objeto ya estaba irrecuperable, golpeó a todos. Pero yo ya sabía esto. Había estado en contacto con algunas casas de empeño discretamente. El valor del reloj era significativo, y recuperarlo sería una tarea ardua. Mi siguiente paso era mostrarles a todos que mi venganza no era solo un acto de despecho, sino un acto de defensa contra una amenaza mayor que la propia familia no veía. Ahora entienden por qué tuve que hacer esto, dije mirando a todos. Ricardo no solo me robó a mí, nos robó a todos, robó la memoria de mamá. Y lo hizo mintiendo, usando nuestra confianza. Si yo no hubiese instalado esa cámara, él habría seguido con su vida, nos habría seguido pidiendo dinero y yo seguiría siendo el mentiroso a los ojos de mi propia familia. La prima Elena se acercó a Ricardo. No lo regañó, sino que le preguntó algo que desarmó a todos. Hermano, ¿por qué no pediste ayuda? ¿Por qué llegaste a esto? Y la respuesta de Ricardo, bañada en lágrimas, fue la típica del ego herido. Tenía vergüenza. Tenía miedo de que pensaran que era un fracaso. Juan siempre es el exitoso, el fuerte. Yo solo quería igualarlo. En ese instante, la dinámica de la sala cambió de la indignación a una profunda tristeza. La revelación había pasado de ser un escándalo a un drama familiar. La caída de un hombre que se había perdido a sí mismo tratando de vivir una vida que no podía pagar. Yo sentí un pequeño hueco en el pecho. No quería su ruina total, solo la verdad. Pero la verdad es a veces el peor castigo. Apagué el televisor. El silencio volvió. Les dije a todos que se fueran a casa, que necesitábamos tiempo para procesar esto. La parrillada había terminado en cenizas, no de carne, sino de la confianza familiar. Mi hermano seguía en el sofá. Su esposa, humillada y destrozada, se fue sin él. Me senté a su lado. El aire entre nosotros era espeso, pero ya no de rabia, sino de resignación. Él levantó la mirada hacia mí, y por primera vez en años vi en sus ojos a mi hermano pequeño, no al hombre mezquino. ¿Qué vas a hacer, Juan?, me preguntó con voz ronca. ¿Vas a llamar a la policía? Esa era la gran pregunta, ¿verdad? La línea entre la justicia y la misericordia. La línea entre la ley y la sangre. Mi respuesta, y la decisión final sobre qué hacer con el video y con mi hermano, fue la parte más difícil de esta historia, y la que definió el verdadero significado de mi venganza. La decisión sobre qué hacer con Ricardo no podía ser impulsiva. Cuando uno llega a cierta edad, entiende que las consecuencias de un acto legal no terminan en la sala de un tribunal, sino que se arrastran por el resto de la vida de todos los involucrados. Poner una denuncia significaba arruinarlo para siempre, marcarlo como ladrón y arrastrar a su esposa e hijos a la vergüenza pública. No me malinterpreten, la tentación de la justicia implacable era fuerte, sobre todo después de la humillación, pero mi madre, la dueña original del reloj, siempre me enseñó el valor de la misericordia, incluso cuando no se la merecía. Me quedé allí sentado, mirando a mi hermano, ese hombre que parecía haber envejecido 10 años en 2 minutos. El silencio solo era interrumpido por sus sollozos sofocados. Finalmente le respondí: «No, Ricardo, no voy a llamar a la policía». Él levantó la cabeza de golpe, sus ojos llenos de una mezcla de alivio y confusión. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque mi venganza, le expliqué con cada palabra cargada de peso, no es verte en la cárcel. Mi venganza fue desnudarte, fue hacer que toda la familia viera la verdad de la que me acusaste de manipular. Tú me llamaste mentiroso para cubrir tu robo, y mi justicia fue usar la verdad para demostrar que tú eres el verdadero mentiroso. Ese castigo, la pérdida de respeto y la vergüenza es mucho más duro que cualquier celda. Le dije que el reloj era irrecuperable por ahora y que la pérdida material ya no me importaba tanto como la espiritual, pero él me debía algo mucho más valioso que el oro. Me debía su honestidad y su vida. Ricardo, a partir de hoy, tienes una segunda oportunidad, pero con condiciones, le impuse. Primero, vas a poner tu vida en orden, tienes deudas, vas a enfrentarlas. Segundo, vas a confesarle a tu esposa toda la verdad sobre tus problemas, no solo lo del reloj.
La honestidad empieza en casa. Y tercero, y esto es lo más importante, vas a empezar a trabajar para devolverme el valor del reloj, no el valor sentimental, sino el dinero, cada centavo. Y no será un préstamo, será una restitución. Él asintió con la cabeza, demasiado quebrado para argumentar. La humillación ante la familia fue el gatillo que necesitaba para hacer que tocara fondo, y tal vez para que empezara a reconstruirse. Yo no quería ser un carcelero, quería ser un punto de inflexión. Sin embargo, ustedes se preguntarán, ¿qué pasó con el video? ¿Lo borré? Por supuesto que no. Si hay algo que aprendemos con la edad, es que las segundas oportunidades deben venir con una red de seguridad. El video está guardado, le informé, mirándolo fijamente. Está cifrado y guardado en varios lugares seguros. Si alguna vez más, intentas engañarme, o intentas mentirle a la familia, o vuelves a caer en los mismos errores y te niegas a la verdad, ese video saldrá a la luz pública. No solo para la familia, sino para todos. Lo usaré para proteger a mis nietos y a la memoria de mamá. Este acto, esta decisión de perdonar, pero mantener la evidencia, fue mi verdadero acto de venganza calculada. No busqué su dolor físico, sino su redención forzada. Lo obligué a vivir en la verdad, sabiendo que la mentira lo llevaría a la ruina total. Es una carga pesada, sí, pero es una carga que él mismo se impuso. En los días que siguieron, mi casa se convirtió en un lugar de silencio. La noticia del escándalo se había extendido por la familia, por supuesto. Había división. Unos me criticaban por la crueldad de la exposición pública. Otros me alababan por mi valor al enfrentar la traición. Pero mi mente estaba clara. La paz nunca llega encubriendo la suciedad. Llega exponiéndola y limpiándola. Mi prima Elena me llamó al día siguiente. Estaba llorando. Ella no podía entender cómo un hermano podía hacerle eso a otro. Le expliqué que a veces la desesperación económica lleva a la gente buena a hacer cosas terribles, y que Ricardo no era una persona malvada, sino una persona débil, con un ego demasiado grande para pedir ayuda. Le dije que mi objetivo ahora era ayudarlo a levantarse, no a hundirse más. Y aquí viene el punto crucial, la reparación de la confianza. Yo sabía que darle dinero no iba a solucionar nada. Lo que necesitábamos era un plan. Hablamos de su trabajo, de sus deudas. Ricardo era un hombre con talento, pero sin disciplina financiera. Empecé a usar mi experiencia como empresario jubilado para ayudarlo a reorganizarse. Ustedes saben, a nuestra edad, uno tiene la sabiduría para ver los errores que los más jóvenes no ven. Me convertí, a regañadientes, en su auditor y en su tutor financiero. Esto no fue fácil. Cada reunión era tensa. La vergüenza de él chocaba contra mi resentimiento. Pero poco a poco, con el tiempo, vi un cambio. Él empezó a ser honesto. Empezó a decir, sí, Juan, gasté dinero en esto. O no puedo pagar eso. Estaba aprendiendo a ser vulnerable, a ser responsable. Y en esa honestidad forzada, empecé a ver de nuevo a mi hermano. Pero, ¿y el reloj? El recuerdo de la joya de mamá seguía allí. Era el símbolo de la traición y ahora el símbolo de la deuda. Yo sabía que, para que esta historia tuviera un verdadero final, el reloj tenía que volver, o al menos su valor. Y lo que mi hermano hizo para conseguirlo fue la prueba final de que mi venganza había funcionado. La historia aún no termina, porque el camino a la redención es largo y lleno de obstáculos inesperados. El esfuerzo que hizo mi hermano para reparar el daño superó todas mis expectativas, y lo que pasó con el joyero fue el giro que nadie esperaba. El proceso de restitución no fue rápido. Los meses pasaron, y con ellos vi cómo Ricardo, bajo mi supervisión estricta y dolorosa, luchaba por reconstruir su vida. Era como ver a un niño aprender a caminar de nuevo. Cada pago de una deuda, cada pequeño ahorro que lograba, era una victoria, no solo para él, sino para el poco de fe que me quedaba en la hermandad. Él ya no era el hombre arrogante que me llamó mentiroso. Era un hombre humilde, trabajando duro para expiar su culpa. Una de las condiciones más duras que le impuse fue que el dinero para la restitución del reloj no podía salir de sus gastos esenciales o de los de su familia. Tenía que ser un ingreso extra. Esto lo obligó a tomar trabajos secundarios. Ricardo,
que siempre había despreciado el trabajo manual, se encontró trabajando los fines de semana en una carpintería, aprendiendo un oficio. Viendo sus manos ásperas y cansadas, recordé las manos de nuestro padre. Y, por primera vez, sentí orgullo por él, un sentimiento que había estado ausente durante años. Llevábamos casi un año en este difícil camino cuando Ricardo me llamó con una voz que vibraba con una emoción contenida. «Juan», me dijo, «tengo el dinero. He conseguido el valor total del reloj. Un poco más, de hecho, para compensar el interés moral». Sentí un nudo en la garganta. No era el dinero, sino el esfuerzo, la constancia. «¿Y qué vas a hacer ahora, Ricardo?», le pregunté, manteniendo un tono neutral. Quería ver su verdadera intención. «Quiero recuperarlo, Juan. No solo quiero pagarte el valor, quiero que la joya de mamá vuelva a casa. Es la única manera en que sentiré que he enmendado mi error». Esta era la prueba definitiva. Ricardo no solo quería pagar su deuda, quería borrar la traición. Le di el nombre de la casa de empeño a la que lo había vendido. Pero le advertí, «Probablemente ya lo vendieron, Ricardo. Los objetos de oro no esperan». Mi hermano se lanzó a una búsqueda que duró semanas. Tuvo que usar sus contactos, su tiempo libre, y lo más importante, tuvo que enfrentarse a la vergüenza de explicar por qué estaba buscando ese reloj. Pero su determinación era inquebrantable. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado, digno de una película. Una tarde, Ricardo me llamó. Su voz era eufórica, casi incrédula. «Juan, lo encontré. Lo tienen». Yo no lo podía creer. El reloj de mi madre, después de todo ese tiempo, aún no había sido vendido al público. Estaba en un almacén especial, esperando ser catalogado en una subasta de antigüedades. Al día siguiente, fuimos juntos a la casa de empeño. Fue un momento incómodo y revelador. Ricardo se enfrentó al dueño, un hombre mayor y de aspecto serio, y tuvo que confesar su historia. Yo me quedé en silencio, observando. El dueño nos escuchó con calma. Cuando Ricardo terminó de contar su relato de desesperación y posterior redención, el hombre se levantó y dijo algo que nos dejó helados. «Mire, joven», dijo, dirigiéndose a Ricardo, «este reloj es especial, su valor sentimental es claro. Lo compré, sí, pero no lo puse a la venta. Hay algo en las piezas de valor familiar que me hace dudar. Vi su grabado en la parte de atrás. Para mi amor eterno. Se lo voy a vender, pero hay una condición». Ricardo asintió, temiendo que pidiera 10 veces su valor. «La condición», continuó el hombre, mirándonos a ambos, «es que usted, Juan», dijo refiriéndose a mí, «tiene que prometer que no volverá a usar el rencor como castigo. Él ya ha aprendido la lección más dura, la vergüenza ante su familia. Y usted, Ricardo, tiene que prometerme que honrará la memoria de su madre con este reloj, usándolo solo para recordarle quién es usted y quién nunca más debe volver a ser». Fue un momento de profunda emoción. El dueño de la casa de empeño, un completo extraño, se había convertido en el juez moral de nuestra disputa. Ricardo, con los ojos llorosos, prometió. Yo, conmovido por la nobleza del extraño y por el cambio en mi hermano, también prometí. Mi hermano pagó el monto y me entregó el reloj. En ese momento no era solo un objeto de oro, era un símbolo de la paz restaurada. «Aquí está, Juan», me dijo. «La deuda está saldada y mi deuda moral la pagaré cada día de mi vida siendo un hombre honesto». Yo tomé el reloj, lo abracé. No lo abracé a él, sino al reloj, que representaba todo lo que había sucedido. La traición, la exposición, la humillación, la lucha y finalmente la redención. La historia podría terminar aquí, ¿verdad? Con un final feliz, con el reloj de vuelta en casa. Pero les dije al principio que la vida no es una línea recta. El destino, o la lección, siempre tiene un último golpe. Y este último golpe, mis amigos, fue el que finalmente me liberó del resentimiento. La revelación de la verdadera razón por la que mi hermano robó el reloj, un secreto que guardó hasta el final de la historia, fue lo que le dio a mi venganza el significado más profundo y la razón de ser de este video. El reloj estaba de vuelta. Descansaba en la caja fuerte, detrás del retrato de mi madre, en el mismo lugar donde fue robado. Pero la atmósfera era diferente. Ya no era un lugar de secreto y traición,
sino un monumento a la verdad y a la segunda oportunidad. El escándalo se había calmado y Ricardo se había reinsertado lentamente en la familia, llevando su vergüenza con la dignidad de quien está pagando una penitencia justa. Yo había ganado mi venganza, que resultó ser no un acto de destrucción, sino un acto de rescate. Un par de meses después de la restitución del reloj, Ricardo me invitó a un café. El ambiente entre nosotros ya no era tenso, sino de respeto cauteloso. Podríamos ser hermanos otra vez, aunque las cicatrices seguían ahí, recordándonos lo que pasó. Mientras tomábamos el café, Ricardo dudó, mirando la taza. Sabía que había algo más, algo que no había contado. Yo esperé en silencio. La paciencia es una virtud que se agudiza con la edad, y yo sabía que él me debía la historia completa. «Juan», empezó, su voz apenas un susurro, «hay algo más que tienes que saber. La razón real por la que toqué el reloj. No fue solo por las deudas». Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué quieres decir, Ricardo? Pensé que ya me habías contado todo. Cuando me dijiste que el reloj había desaparecido, la verdad es que ya había estado en tu casa antes, una semana antes, de hecho». Me quedé helado. Mi mente revisó el video. La grabación que yo había usado mostraba el robo, sí, pero no la visita anterior. La cámara de seguridad solo se activaba con un sensor de movimiento muy específico, y quizá esa primera visita no había activado la alerta. Estaba desesperado, continuó. Mis deudas estaban por ahogarme. Fui a tu casa, abrí la caja fuerte y me quedé mirando el reloj de mamá. Lo sostuve en mis manos, y justo antes de guardármelo, sentí una punzada, un remordimiento. Cerré la caja y me fui. «Entonces, ¿por qué volviste, Ricardo? ¿Por qué la segunda vez lo tomaste?», le pregunté, confundido. Y aquí, mis amigos, está la verdad que lo cambió todo, la que justificó, en mi corazón, mi dura, pero necesaria, confrontación. «Volví», me confesó, «porque recibí una llamada del hospital. Era sobre mi hijo, el pequeño. Necesitaba una operación urgente, Juan. No era de vida o muerte, pero necesitaba el dinero en 48 horas para asegurar la cirugía con el mejor especialista. Agoté todas las opciones. Te iba a pedir ayuda, pero mi orgullo, mi terrible, estúpido orgullo, me lo impidió. Fui a tu casa pensando, puedo empeñarlo, pagar la operación y devolverlo antes de que Juan se dé cuenta. El golpe fue demoledor. El robo no había sido pura avaricia, sino una desesperación nacida del amor paterno. Yo me había centrado en mi honor herido, en la traición, y había obviado la posibilidad de que hubiera una tragedia familiar subyacente. Yo, el hermano fuerte y solvente, no me di cuenta de la desesperación de mi hermano. Él me había llamado mentiroso, pero yo, al no preguntar o investigar más a fondo, había fallado en ser un verdadero hermano. ¿Y la operación?, le pregunté, con un nudo en la garganta. Salió bien. El dinero del empeño sirvió para eso, y el resto lo usé para tapar un agujero de la deuda, esperando poder devolverlo. Pero luego, cuando me enfrentaste, tuve demasiado miedo de decir la verdad. Temí que pensaras que estaba manipulándote con la salud de mi hijo. Las piezas encajaron. La rabia de Ricardo, su desesperación en la confrontación, todo tuvo sentido. Me levanté, no para gritarle, sino para abrazarlo. Un abrazo largo, el primero en años. Un abrazo de verdadera reconciliación. «Nunca más, Ricardo», le susurré al oído. «Nunca más me mientas. Nunca más dejes que el orgullo te impida pedir ayuda. Soy tu hermano». En ese momento, entendí la verdadera lección. Mi venganza de exponer la verdad, aunque brutal, fue la única forma de romper el ciclo de mentiras que lo estaba destruyendo. Si yo no hubiera revelado el video, Ricardo habría seguido mintiendo sobre el dinero, sobre el reloj y sobre la salud de su hijo, hundiéndose más y más en la espiral de la deshonestidad. La traición fue real, la humillación fue dolorosa, pero la venganza no fue el fin. Fue el medio para obligar a mi hermano a tocar fondo y a reconstruirse con honestidad. El reloj de mi madre está de vuelta, mi honor está limpio, y lo más importante, recuperé a mi hermano. Y eso, mis amigos, vale más que todo el oro del mundo. Mi consejo final para ustedes, mis queridos amigos, es este. La verdad duele, pero la mentira mata.
Nunca permitan que la paz superficial enmascare la podredumbre interna. A veces, para salvar a alguien, incluso a su propio hermano, es necesario ser el villano, blandir la verdad como un arma. Porque la verdadera venganza, la única que vale la pena, es aquella que trae consigo la redención. Ahora, la carga ya no la llevo yo, la lleva él, la carga de la honestidad, y yo solo tengo la tranquilidad de haber hecho lo correcto. Y por fin, la memoria de mi madre descansa en paz.